Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Siddhantatpala Nityarasikam Hamsam Vilasatmakam Audaryakya Sudama Sevakaranam Vishramba Bhakti Pradam Yachna Yukti Vichaksanam Tvagabido Vaisista Sakya Sada Vandeham Tripurari Namakayatim Sri Bhakti Vedantinam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Premaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvisha Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalau Nastyeva Gatiranyata. Welcome everyone. Muy bienvenidos a todos a la tercera parte de mi serie. Cuando dudes, lea el capítulo número 2. Hemos probado y vamos a continuar probando y afirmando que el capítulo 2 tiene las respuestas adecuadas. En la última sección de la semana pasada hemos visto que Krishna resolvía estas dos grandes preguntas, ¿no? ¿Quién yo soy y cuál es el propósito de vida? Y las respuestas fueron: un alma que encontrará la felicidad al servir a Krishna. También hablé un poco acerca de cómo ver a Krishna en todos, más allá del hecho de cuán difícil puede o cuán molesta puedan ser algunas personas. Después de todo, dentro de nuestra filosofía hay un concepto principal, lo cual es Achintya Veda Aveda, la inconcebible unidad y la diferencia de Dios y las entidades vivientes. Entonces, de esta manera tratamos de acercarnos a las entidades vivientes, tratando de verlas como pequeñas partículas de Krishna, similares en cualidad, pero diferentes en cantidad. Y esta es la forma en que podemos tolerar nuestras diferencias al mismo tiempo, incluso cuando sea difícil. Srila Bhaktivinoda Thakur ha escrito en su canción Nadiya Godrumi: ocupándote en tus deberes de este mundo, pero en relación con Krishna, y abandonando cualquier comportamiento pecaminoso, mostrando compasión para todas las almas caídas y cantando fuertemente el santo nombre de Krishna. Esta es la esencia de todas las formas de las religiones. La semana pasada finalizamos hablando acerca del verso número 37, donde Krishna nuevamente lo anima a Arjuna para que deje a un lado sus miedos y pelee. Esto especialmente me sentí identificada con ello, porque a medida que yo iba creciendo estaba muy temerosa acerca del futuro. Pero mis experiencias me han enseñado, en relación a la filosofía de Gaudiya Vaishnavismo, y mientras más lo aplico a mi práctica, más siento que el mundo es un espacio o un lugar amistoso. Incluso, como mencionaba a lo largo de
los encuentros anteriores, un pequeño entendimiento o comprensión de estas palabras nos ayudarán en nuestra vida. También la semana pasada discutimos la diferencia entre las distintas maneras de ver el lila. Había una cuestión acerca de ver el lila como la verdad absoluta, como una alegoría o un símbolo. He pensado acerca de ello, pero realmente no recuerdo haber escuchado o leído mucho al respecto sobre el simbolismo en el Gita, pero quizás eso ha sido solo de mi parte no haber escuchado o leído sobre ello. Sí, por supuesto, hemos escuchado, escuchamos a Arjuna soplar la caracola, la cual es llamada Devadatta, o el don de Dios, lo cual es una de las armas de Vishnu, y la cual simboliza lo puro, la auspiciosidad y la brillantez. Y luego más avanzado, en el capítulo 15, tenemos el árbol, el cual tiene sus raíces hacia arriba y las ramas hacia abajo, lo cual simboliza que en la vida material las prioridades se han dispuesto de manera inversa. Later on in chapter 15, we of course have the upside down tree, which with its roots going upwards and its branches going downwards, symbolizing life in the material world where priorities have been turned upside down. I've personally always been quite Personalmente, yo siempre he pensado en cómo la batalla de Kurukshetra realmente ha sido una lucha interna para con los apegos. Por supuesto, personificado en el libro por Arjuna. Entonces, tenemos estos apegos, ¿no?, que son más sutiles y los apegos que son más burdos, los cuales crean todo tipo de temores. Como mencioné en la semana pasada, Guru Maharaj mencionaba como el hecho de uno identificarse con el cuerpo desde la idea de que uno puede ser herido allí, pero cuando nos identificamos con el alma, en unidad con la conciencia, al mismo tiempo que habitamos este cuerpo material, podemos dar un paso a un costado más allá del nivel teórico y observar nuestros apegos materiales a través del lente de la filosofía. Y yo personalmente busco observarlos de esta manera. A nivel personal, uno de mis más grandes apegos es la convicción de que las cosas no se hacen bien si no lo hago yo. En otras palabras, el hecho de que me incomoda, me molesta cuando las cosas no salen como yo las he planeado. Entonces, de esta manera, a veces también soy un poco irrespetuosa en relación a las capacidades de otras personas. Entonces, cuando Krishna empieza a hablar a Arjuna sobre trabajar sin apego, en lo personal siempre ha sido para mí difícil relacionarme con esto, ya que llevarlo de la teoría a la práctica es un paso. Entonces, vamos a comenzar con el verso 38. Pelea por pelear sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota, y por actuar así nunca incurrirás en pecado. Yo en lo personal a veces me molestaba con estas palabras. ¿Qué clase de guerrero vería la victoria y la derrota de manera igual?
y decirse a sí mismo, bueno, veremos qué pasará en la batalla. O sea, si uno es un guerrero, uno va a querer ganar la batalla. Pero, pero de hecho tuve unas realizaciones en relación a esto. Al trabajar como artista y al publicar nuestros cómics con Kamalaksha, hemos publicado un libro hace 2 años aproximadamente y naturalmente nosotros deseamos que esto alcance a la mayor audiencia posible. Entonces, no es que estamos desapegados del resultado de nuestro trabajo, pero lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro trabajo es que el éxito de un libro es algo completamente aleatorio. A veces hemos escrito libros, ¿no? Mejor dicho, nosotros hemos escrito nuestros libros, Kamalaksha los diseña y yo hago los dibujos. Entonces, no hay mucha diferencia de uno con otro. Son muy similares en la producción de los libros uno con otro. Pero a veces, un jurado en una competencia de diseño o arte se enamora de uno de nuestros libros. Y nosotros tenemos muchos premios, mucha alcance a los distintos medios de comunicación y mucha venta de los libros. Y a veces nosotros publicamos un libro que pensamos que es genial, y luego aparece una pandemia y tenemos que cancelar todos nuestros eventos de presentación y nos quedamos con una pila de libros. Entonces, realizamos que realmente no tenemos control, no más allá del hecho de cuán difícil uno lo intente. Lo único que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros y esperar que el libro encuentre a sus lectores o que los lectores encuentren el libro, tarde o temprano. Entonces, viendo este verso desde este punto de vista, pensando en nuestro propio éxito y fallo, me ayuda a ver cómo uno puede ser un buen guerrero, incluso considerando la ganancia y la pérdida como algo equivalente. También en la semana pasada hablamos de cómo Krishna le daba permiso a Arjuna o lo alentaba a que matara y cómo las instrucciones podían ser mal interpretadas y se podía hacer abuso de ellas. Pero este verso es muy importante en cómo nos muestra la manera correcta o lo que realmente significa el hecho de matar, ¿sí? Ya que alguien que ejecuta este acto de la forma apropiada no está actuando con enojo o venganza. Por ejemplo, cuando un policía actúa al arrestar a un criminal, pero a veces también vemos algunos ejemplos de abuso de poder en situaciones como estas. Entonces, en el verso 39, Krishna dice, hasta aquí te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico. Ahora escuche la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos. Oh hijo de Pri, cuando actúes en esa clase de conocimiento podrás liberarte del cautiverio de las obras. Guru Maharaj comenta que a través ahora en el Gita se comenzará a hablar a lo largo de los siguientes 4 capítulos, donde Krishna explicará los distintos pasos o etapas en los escalones del yoga, desde el Nishkama Karma Yoga, lo que es la acción desinteresada, al yoga del conocimiento, Jnana Yoga, y el yoga de la meditación, Dhyan Yoga, y culminando en el Bhakti Yoga. Entonces, Guru Maharaj dice, Krishna hablará de manera encubierta acerca del Bhakti y de manera abierta acerca de Nishkama Karma Yoga, diciéndole a Arjuna que él es elegible para Nishkama Karma Yoga. Pero Krishna luego le dice a Arjuna acerca de lo más elevado que es el Bhakti. Vishwanath Chakravarti Thakur comenta también,
lo siguiente. Dice, te he enseñado el discernimiento necesario del proceso de Jnana. Ahora escucha acerca del discernimiento necesario para el proceso del Bhakti. Y vinculando así la inteligencia a través de este yoga, hijo de Prita, te volverás libre de cualquier atadura de karma. Y sigue comentando que Krishna concluye el tópico de Jnana y se mueve hacia el Bhakti Yoga, lo cual nos permitirá liberarnos del samsara. Entonces, hablamos de que el Bhakti es el medio y la meta. No practicamos Bhakti para alcanzar algo más, practicamos Bhakti por el gusto de Bhakti. Como probablemente Guru Maharaj o alguien mencionaba, ¿no? El cantar tan solo nos dará más canto. Y yo en lo personal no tengo mucho gusto al cantar. Entonces cuando pienso acerca de esta declaración, tengo una serie de emociones encontradas, como más canto, uy. Pero sí reconozco, ¿no? Pero reconozco y veo los beneficios del canto, como los efectos secundarios del canto, volverse más calmo, no molestarse por las cosas que puedan suceder, ¿no? En el mundo. Incluso a lo largo de esta pandemia, cuando muchas personas estaban, ¿no?, en ansiedad y de inseguridad de esta situación, y yo en lo personal sentía que tenía la capacidad de sentir este tipo de protección, de escudo de protección alrededor mío, al estar vinculado con tantas actividades devocionales como me era posible. Y por supuesto, mientras, mientras más pueda rendirme, más efectos positivos tendré, ¿no? Y más podré ayudar a otros si yo también recibo y acepto más. No, por supuesto, realizaciones que irán llegando mientras más uno aboque tiempo al canto, posiblemente. En el verso 40, Krishna continúa diciendo, en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. Este debe ser uno de los versos más hermosos del Gita, especialmente para nosotros, los que recién estamos iniciando en esta práctica. En el estadio de Anishta Vayana Kriya, la práctica devocional inestable, nuestra práctica va y viene, sube y baja, ¿no? Nos caemos, nos levantamos, seguimos luchando, pero esto está bien. Yo realicé que no debo culparme a mí misma por las características de este estadio en el cual me encuentro, como parte del proceso, parte del packaging de la práctica. Dulal Chandra Prabhu ha escrito una hermosa serie de artículos para el Harmonist, lo cual ella ha llamado Mantenerse firme en la devoción a lo largo de la práctica inestable. Y en la cuarta parte de sus charlas, él habla acerca de cómo moverse desde Anishta Vayana Kriya hacia Nishta, lo más estable. Y cómo las características de Kleshangi, liberarse de todas las preocupaciones, y Subhada, la auspiciosidad, nos dará progresivamente un avance a lo largo de nuestra práctica, llevándonos así hacia Nishta. Encontré esto muy interesante, especialmente sintiéndolo como como una liberación, un alivio del estrés, a lo que yo notaba en mi propia vida a lo largo de mi práctica devocional. Yo muchas veces caía en este tipo de pensamientos, no tengo el tiempo de cantar porque estoy muy estresado, muy ocupado, y por supuesto eso me hacía estar más estresado porque en lugar de sentarme y tratar de callar mi mente, lo cual realmente me desestresaría, yo seguía con muchas cosas. El artículo también contiene una especie de advertencia.
foster the sense of being the doer and enjoyer. And this is something that is important to recognize. La mentalidad materialista durante la liberación inestable fomenta el sentido de ser el hacedor y el disfrutador. One can easily lose proper understanding regarding the causeless nature of spiritual benedictions. So causeless being the key word here. We should always remember that Entonces, siempre debemos recordar que cualquier progreso que nosotros realicemos es plenamente la misericordia de los Vaishnavas. He hablado mucho acerca de la pelea de Arjuna y cómo el hecho de enfocarnos en el esfuerzo que ponemos en nuestra práctica, pero realmente me gusta mucho el ejemplo que Guru Maharaj habla, ¿no? Sobre una persona que está siendo rescatada con una soga, ¿no? Que ha caído en un pozo. Y por supuesto hay alguien que está tirando de la soga para sacar a la persona y la persona tan solo tiene que aferrarse fuertemente a la soga. Holding onto the rope nicely and in that way getting rescued by their... Y por supuesto, al ser rescatada la persona, no es que va a decir, hoy qué bien que me he sostenido de la soga, que por ello me he podido salvar, sino más bien hay algo superior que nos ha podido salvar. En el comentario propio del Srimad Bhagavatam, él menciona del canto primero, capítulo 5, verso 17. Si alguien what loss is there on their part, and what can one gain if one performs their material activities perfectly? Dice, si alguien abandona sus deberes ocupacionales y trabaja con conciencia de Krishna, y luego cae por no completar su trabajo, ¿qué pérdida hay de su parte? ¿Y qué se puede ganar si se realizan sus actividades materiales a la perfección? Yo siempre, mejor dicho, siempre es mucho más seguro invertir en Bhakti, ¿no? Podemos calcularlo de esta manera. Podemos luchar por desarrollar un éxito material o espiritual. Si sabemos que el hecho de alcanzar un éxito material, dinero, poder, fama, etc., se nos serán arrebatados al momento de la muerte, pero por otro lado, nosotros no estamos seguros, más allá de esta vida, más allá de la muerte que hay, al menos hay una gran probabilidad de que haya algo más allá de la muerte, ¿no? Al menos desde el punto de vista teórico. Entonces, el hecho de invertir en este sentido siempre nos dará mucha más ganancia que tan solo invertir el 100% en algo que estamos 100% seguros que no nos vamos a poder llevar más allá de esta vida. También Vishwanath Chakravarti Thakur señala que hay dos tipos de yoga explicados en esta sección del capítulo. Las actividades en Bhakti, los cuales incluyen escuchar, cantar y otras actividades tales que han sido prescriptas como deber para ofrecer al Señor sin deseo personal, llamado Nishkama Karma Yoga. Porque es Bhakti solo y está más allá de las tres modalidades de este mundo. Una persona que transciende las modalidades tan solo lo puede hacer al performar, al evocarse el Bhakti. En el Uddhava Gita, en una sección donde Krishna dice, mi querido Uddhava, yo personalmente he establecido que el proceso devocional, proceso devocional de servicio hacia mí es trascendental y le libera de cualquier motivación material. Ciertamente un devoto nunca sufre ninguna pérdida en este proceso. Y Krishna también confirma en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, verso 31. Oh hijo de Kunti, declaro osadamente que ningún devoto mío es perdido. Este verso, en lo personal, me da un gran solaz en sentido de que a medida que más avanzo en mi vida,
yo me siento mucho más contenta si yo me aboco y mantengo mi práctica. Continuando al verso 41, dice, aquellos que están en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno. Oh, amado Hijo de los puros, la inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Entonces aquí Guru Maharaj señala que Krishna está hablando acerca del estadio de Nishta, firmeza, el cual mencionaba en conexión con los artículos de Dulal Chanda Prabhu, en el cual la inteligencia uno está fijada y se fija en el desarrollo espiritual. Esto es como un resultado de escuchar acerca de Dios de manera regular y servir a sus devotos. Se volvemos nuevamente, ¿no?, a nuestra posición como sirvientes de sirvientes. Muchos de nosotros nos podemos encontrar en este estadio de Anishad Vayana Kriya. Y Guru Maharaj nos da su consejo de ver Anishta como una meta intermedia que debemos alcanzar, que debemos luchar por alcanzar en esta vida. Y yo encontré yo muy de gran ayuda, ya que los estadios más elevados de Bhakti lo siento muy, muy distantes y mis sentimientos, y siento que no los puedo alcanzar realmente algún día. Pero sí me puedo imaginar a mí misma en el estadio de Nishta, como una pequeña viejecita levantándose temprano en la mañana para cantar y ofrecer acti a las deidades, con algunos estudiantes alrededor de ella, escuchando ciertas palabras de sabiduría y pudiendo así acercarnos más a Nishta. Y del verso 42 al 44, Krishna habla acerca de las personas que están atraídas a las palabras floridas de los Vedas y que están llenos de deseos materiales y por el disfrute sensorial. Esto no es algo que típicamente encontraríamos en el este o en el lado de Occidente. O más precisamente hablando en lo personal, aquí en el norte de Finlandia, yo realmente no conozco a alguien que esté apegado al desarrollar rituales védicos para alcanzar un buen nacimiento en su siguiente vida. Quizás sí alguien que le gusta el yoga, pero es visto como raro alguien que señala el hecho de yoga como un desarrollo espiritual. O como mencionaba la semana pasada, que así había sido entrevistada por alguien que decía que el concepto de guru en nuestra sociedad no funciona. O conocemos personas que piensan que postrarse ante una deidad es una locura. It might be a symptom of that the person wants to be normal in terms of what we consider normal in our society today. And perhaps that's what Krishna is talking about here. Entonces, quizás acerca de esto es lo que Krishna habla, ¿no? Las personas que son normal, digamos, en aquellos días en el cual hablaba en la sociedad es muy diferente a nosotros, en un tiempo muy diferente. Un poquito de espiritualidad está bien en el hoy por hoy, pero la idea de apegarse a ciertas normas es muy lejos, ¿no? Como algún tipo de ritual védico, no es algo que uno encontraría en Instagram, por ejemplo, ¿no? Como un posteo. Yo personalmente encuentro esto un poco trágico, especialmente cuando veo a alguien que está atraído a Krishna, pero
no puede tomar ese paso crucial de comprometerse hacia el camino. Por supuesto, puede haber muchas razones detrás de ello, a nivel psicológico, otras situaciones por el estilo, pero creo que debemos mantener nuestra como cabeza gacha, no hacer como no mostrarnos de forma tan grandilocuente nosotros mismos para con el entorno, y no comprometernos en situaciones en las cuales puedan ser también a veces incómodas. Por suerte, muchas cosas como la meditación y el vegetarianismo se están volviendo muy predominantes en cierta manera en nuestra sociedad. E incluso, aunque podamos parecer raros al llevar ciertos detalles de nuestra práctica, debemos aferrarnos a eso. Y también darnos cuenta de que lo normal a veces en Europa o en América, dentro del estilo de vida, a veces lleva a eh, lleva de por sí un detrimento en las vidas y en los distintos tipos de hábitos que cultivan. Ni hablar de las comodidades también que se desarrollan a nivel material. Estar atento a ello. Entonces, en el verso 45, Krishna comienza a hablar acerca de las tres gunas, las tres modalidades de la naturaleza material. Los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Oh Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad y establecete en el ser. Bhakti, por supuesto, es nirguna. O está por encima de las tres modalidades de naturaleza material, sattva, rajas y tamas. Estos serán más discutidos más en detalle en el capítulo 14, donde Krishna eh, señala esto. Sattva, por supuesto, puede ser descrito como claridad, balance y felicidad, lo cual es guna más favorable para la práctica espiritual. En mi experiencia tratando de vivir de forma más sádvica, como practicar de forma regular meditación, cocinar, ofreciéndole a Krishna y estudiando las escrituras. Entonces podemos tener este tipo de conflicto cuando aprendamos que al mismo tiempo también tenemos que trascender estas modalidades, pero es una plataforma muy útil para nuestra práctica. Krishna confirma en el verso 26 que incluso Sattva debe ser trascendido de este mundo al momento de poder dejarlo. Alguien que me sirve exclusivamente de manera constante, habiendo trascendido las gunas, apto para la liberación. Entonces, Guru Maharaj a veces utiliza este concepto del ímpetu negativo que nos impulsa para sacarnos de las luchas materiales. Krishna dice en el capítulo 7 que hay 4 tipos de personas que se acercan a él. Y yo siento definitivamente que las dificultades me han hecho, especialmente cuando era más joven, acercarme y abocarme a una búsqueda espiritual. Y realmente siento también en la actualidad que no es una vida a la cual quisiera regresar.
Entonces puedo ver cómo un exceso de felicidad en el mundo material se puede volver como un impedimento para un crecimiento espiritual. Pero al mismo tiempo necesitamos recordar que Sattva es la mejor plataforma para elevarnos por encima de las gunas. Como mencionaba, ¿no? Este tipo de impulso desde lo negativo para trascender. Es importante señalar que Krishna no señala que deberíamos ser infelices. Vishwanath Chakravarti Thakur, una cita nuevamente en un comentario del Uddhava Gita en el Srimad Bhagavatam del canto 11, capítulo 25, verso 29. Y dice, la felicidad derivada del yo está en la modalidad de la bondad, la felicidad basada en el sentido. La gratificación en la modalidad de la pasión y la felicidad basada en el engaño y la degradación es en la modalidad de la ignorancia. Pero esa felicidad que se encuentra dentro de mí es trascendental. Entonces podemos pensar en estos diferentes tipos de felicidad. Algunos son temporales, otros son eternos, algunos son beneficiosos y algunos realmente son dañinos para nosotros. En estos días, las supuestas restricciones de una vida sádvica se sienten más bien como la libertad de intentar disfrutar de la vida, imitando a los demás, y a veces como sentirse avergonzado dentro del proceso. Los medios de comunicación, las corporaciones que lo financian, en gran medida nos dicen que sin gratificación no hay felicidad. Cualquier restricción al estilo de vida o la dieta, por ejemplo, en general, es una forma de represión. Pero cualquiera de mi edad, más de 40, sabe que lo que alguna vez fue divertirse con amigos de manera inocente, de forma fácil, se convierte en un problema, ¿no? Sumado cuando se agregan ciertas adicciones a lo largo de los años. La descripción de las gunas era una de las cosas que dejaron una gran impresión en mí la primera vez que leí Gita. Yo sentí que ellas me ayudaron a ver al mundo con una visión mucho más clara que no había experimentado antes. Siento que he sido como impulsada a lo largo de los gunos, pero también para comprenderlas y entenderlas y tener un poco más de control y dirección en mi vida. Yo muy habitualmente menciono cuán increíble es cómo este libro tan antiguo puede contener una visión tan amplia, tan profunda, e incluso para una vida que pertenece al siglo XXI. Y eso a mí me demuestra que esto habla de algo que es inherente a nosotros, como codificado en nuestro propio ser. Como las jivas son eternas, ¿no? No, son eternas, no ha habido principio. En términos prácticos, yo siento que la descripción de las gunas nos da estas herramientas que podemos utilizar para decidir si algo es bueno o no para nosotros. Las personas muchas veces hablan acerca del amor propio. Y puedo apreciar esto, pero también es importante
encontrar un balance, ¿no? Ya que uno se puede ir, digamos, hacia el otro extremo y del ensimismamiento. Muchas veces yo pienso también en esto de cómo los diferentes tipos de felicidad es muy importante elegir el tipo de lo que realmente nos va a beneficiar a nosotros. O sea, muchos de nosotros pueden esta experiencia de cuando pasan en un templo o en un ashram, ¿no? Siente que es todo como muy sencillo, ¿no? Porque todo está organizado, si capaz algún esquema o alguna festividad, ¿no? Y uno está allí todo impregnado de la práctica espiritual. Y al volver a casa, a veces uno puede sentir esta soledad y esta dificultad, ¿no? De empapar su vida de la práctica. Y estas tentaciones, por supuesto, también que surgen de este tipo de felicidad que realmente no aporta a nuestra práctica. Pero bueno, es también difícil dibujar la línea entre el fanatismo y una práctica sincera. Pero si vemos a las diferentes actividades a lo largo del lente, a través del lente del Gita, realmente analizando a qué una representan, esto realmente nos ayudará a descubrir cómo vincularnos con ellas. Entonces, esta es a veces una píldora difícil de tragar, ¿no? Porque puede que tenemos personas cercanas llegadas a nosotros que no apoyan también nuestra práctica y hay veces que tenemos que tomar decisiones difíciles en nuestra vida, con quién pasar tiempo, pero al final tenemos la certeza de que a través del sadhusanga podemos trascender las gunas. Entonces, mientras más sadhusanga podamos agregar a nuestra vida, mucho mejor será. En el verso 47, Krishna continúa diciendo, tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la acción. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Esto nos lleva un poco al principio de nuestras charlas, al principio del capítulo cuando hablábamos acerca de la renunciación y cómo Arjuna, una especie de cómo a nivel externo, ¿no? A utilizar ciertas bellas palabras de como la no acción, la inacción, probablemente sí la inacción, pero él de hecho estaba tratando de evitar algo que no era realmente placentero para él, ¿no? Entonces, esto de un punto de vista materialista. La última semana había mencionado este hermoso pequeño libro que yo he leído acerca de Vishaka Prabhu, llamado Armonía y el Bhagavad Gita. En el book ella comparte unos ejemplos muy graciosos acerca de sus realizaciones sobre sobre el trabajo con apego en relación de ella con sus actividades en su jardín. Y ella compartía el ejemplo, ¿no? De cómo había plantado y cultivado zanahorias, le había dado hecho mucho amor, la había regado, la había atendido, pero a fin de cuentas habían sido todas comidas por un oso y tan solo le dejó una zanahoria. Entonces yo siempre tuve esta como posición de que la mayoría de las personas que cultivan su propia comida terminan como gastando más calorías al trabajar en su propio jardín y las ganan, digamos, al comer la comida que han cultivado. Pero por supuesto también tenemos ejemplos de distintas huertas exitosas, por ejemplo en Abdari, Madhuban, de Vishaka Prabhu, también describe acerca de
de los abundantes cultivos que se mantienen con esfuerzo y gran trabajo. Esto también me hace pensar acerca de un viaje de bicicleta que hemos hecho con Kamalaksha. Algo que nos gusta mucho hacer en el verano es montar nuestra bicicleta, y cada vez que nos montamos en ellos, le dedicamos mucho esfuerzo también, ¿no? Como un largo viejo, el más largo que ha sido de Nueva York a San Francisco, uno constantemente tiene que empujarse a uno mismo, ¿no? A veces uno está cansado, y es importante también dentro de este proceso aceptar las limitaciones propias y lidiar con ellas. So some days a strong tailwind Entonces, algunos días, the cycling almost feels like flying, and some days a monstrous algunos headwind. días hay viento fuerte y nos ralentiza y se vuelve difícil luchar contra estos elementos. A veces es inútil. Solo podemos continuar trabajando sabiendo que el resultado puede ser tanto un fracaso como un éxito. Por supuesto, podría ser toda una charla acerca del éxito y el fracaso, qué realmente significa, ¿no? A través del bhakti y relacionado en lo personal con la publicación del libro, los viajes en bici, con la idea central esta, ¿no? Del éxito y el fracaso. Sé que los viajes en bici no son para todos, pero realmente para mí me han ayudado muchísimo acerca de cómo el lugar que ocupan en el universo es algo muy frágil, ¿no? Lo cual puede acabar en un instante. Con el Prabhu Guru Nishta ha dado unas clases muy interesantes donde él habla acerca de cómo hacer este ejercicio mental, donde nos imaginamos And even in the days when we're on a quiet countryside road. Nos imaginamos, por ejemplo, que nos queda tan solo un año de vida. Entonces, somos muy, muy pequeños comparado a la fuerza de la naturaleza. Krishna continúa elaborando acerca de este tópico en los versos 48 y 49, y especialmente como en el verso 49 él le aconseja a Arjuna que tome refugio en la sabiduría. Es exactamente lo que yo hacía referencia de cómo en este capítulo nos trae las soluciones a los problemas de la vida. En el verso 51, Krishna dice: por dedicarse de ese modo a prestarle servicio devocional al Señor, grandes sabios devotos se liberan de los resultados del trabajo con el mundo material. De esa manera, quedan libres del ciclo del nacimiento y la muerte, alcanzan el estado que se encuentra más allá de todos los sufrimientos, al ir de vuelta a Dios. Guru Maharaj aquí explica, ¿no?, cómo Krishna le responde las preguntas de Arjuna provenientes del verso 7, donde él preguntaba acerca de qué era lo mejor para él. Él está hablando acerca de alcanzar el conocimiento espiritual del ser, pero también señala al Bhakti. Y esto nos lleva acerca al verso 10.10 de uno de los versos principales del Gita. Tisham satata yuktanam vayantam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayantite. Aquellos que están constantemente, a los que se dedican constantemente, que me adoran con amor, les doy el poder de discriminar, de discernir, porque pueden así llegar hacia mí.
Entonces, como ya sabemos, el capítulo 2 contiene todos los diferentes tópicos acerca de lo cual va a hablar el Gita de manera condensada. Y hay muchas instancias en las que podemos ver a Krishna aludiendo a Silvakti mientras habla acerca del Dharma y varios tópicos al respecto. Y el verso número 51, Guru Maharaj señala que nosotros podemos ver cómo todo está conectado. Y como Guru Maharaj comenta como que podemos ver como Krishna promete a Arjuna que con sabiduría yoica alcanzará la morada en la cual no haya ansiedad. Entonces, que indica no solo la liberación del sufrimiento, sino también el logro de una posición positiva en el reino de la liberación de la devoción. Y luego capítulo 10, el verso 10, Krishna, como mencionaba recién, revela abiertamente lo que realmente significa esa sabiduría yoica y acerca de ese refugio que no posee ansiedad. Entonces el último verso para hoy es el verso 52-53. Y dicen, cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Cuando tu mente ya no se perturbe con el florido del lenguaje de los Vedas y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, habrás llegado entonces a la conciencia divina. Sinceramente, les comparto que cuando he releído esto al momento para poder preparar esta clase, lo primero que vino a mi mente eran los medios sociales. ¿No? Acerca de tanto lo que se ha escuchado y todo lo que está por oírse y sin fin, es algo que no tiene fin. Entonces, yo pienso que a través de esto Krishna nos está advirtiendo de cómo los medios sociales son una ilusión también, ¿no? Entonces, el capítulo 2 tiene todas las soluciones a nuestra vida, ya sea el pasado, el presente o el futuro. Entonces, todos sabemos que fijar la inteligencia en cualquier cosa se vuelve imposible si constantemente nos rodeamos de varios estímulos y dispositivos que captan nuestra atención. Y recordamos que el disfrute en Raja Guna es felicidad al principio, pero miseria al final. Mientras que el disfrute en Sattva Guna es desdicha al principio, pero felicidad al final. Y mantenerse completamente alejado así de Tama Guna, que es la miseria en todo momento, al principio y al final. Even though it often feels like it's impossible to control, Krishna will help us. Entonces nos queda un encuentro más de esta serie de charlas donde hablaremos mucho sobre la mente. Como sabemos, esta puede ser nuestro mejor amigo o nuestro mayor enemigo. Aunque pueda parecer imposible controlar, Krishna nos ayudará a reconocer a una persona que ha, sí, tenido el control de su mente y que pueda ayudarnos a llegar a la misma etapa. Entonces nos quedan unos minutos. Si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, algún pensamiento que quieran compartir, siéntanse libres de abrir su micrófono para compartirlo. Sí. O si escriben aquí en el chat, desde el canal español, yo lo puedo traducir. Haribol. Thank you for the class. Can you hear me? Yeah. I had two little points. Aquí el devoto dice,
que tiene unas preguntas. Estaba pensando en cómo, esto último que mencionaba, de cómo está relacionado con las redes sociales, ¿no? Realmente te agradezco por haberlo mencionado porque siento que va en consonancia con cómo yo lo sentí. And okay, yeah. Good luck with the tickets. Y Second point you mentioned about el otro punto que mencionaba sobre the symbology of the Gita. la simbología del Gita. I happen to remember a verse that Y recordaba un verso que encontré que está en el significado de Prabhupada en el Gita mismo, al verso 34 del capítulo 6. Este es como un tipo de comentario, como simbólico. Of the Gita being kind of symbolically to be seen as kind of like when Arjuna is in the battlefield. No, está como a nivel simbólico, ¿no? donde Krishna lleva a la cuadriga de Arjuna y los caballos que representan los sentidos. Y de hecho, I skipped this Sanskrit, it's really long, but Prabhupada menciona aquí, bueno, ahora aquí está en sánscrito, pero dice lo siguiente: el individuo es el pasajero que va en el coche del cuerpo material y la inteligencia es el conductor. La mente es el instrumento con el que se conduce y los sentidos son los caballos. Por lo tanto, el yo es el que disfruta o sufre en compañía de la mente y los sentidos. Así lo entienden los grandes pensadores. Kind of bit of a, what do you call it, a parable. At the same time, it came to my mind that Y me acordaba de este verso, ¿no? De cómo muchas personas ven, ¿no?, a los caballos que son los sentidos y como incontrolables, pero bueno, eso vino a mi mente y quería compartirlo. Sí, muchas gracias. Eso nos lleva de una forma maravillosa a nuestra siguiente charla de cómo la mente también es mencionado y se habla acerca de ello en el capítulo 2. Muy bien. ¿Algunos otros pensamientos, preguntas, comentarios? Haribol. Aquí el Prabhu se llama Sundar. Dice, no, acerca de los pensamientos, acerca de... Guru Nishta dice que recomienda esta serie de Netflix. Shyamananda, perdón. Shyamananda Prabhu. Hablaba de esta serie de cómo justo mencionaba un poco acerca de estos tópicos que vos mencionabas. Y Krishangi dice, sí, yo conozco esa serie, he visto un episodio, ¿no?, donde hablaba acerca de la reencarnación. Y como en un podcast que había hecho un devoto también recomendaban la serie. I'm enough of a skeptic that I don't still feel like it's proven, you know, even if it's in a documentary, like those people could be actors. Basically, we don't know if they're real people. Y yo en lo personal, realmente, dentro de estos ciertos documentales, no, en lo personal realmente quedé impresionada, pero también uno no sabe cómo lo presentan, de dónde lo sacan. Pero bueno, realmente estaba interesante. Y el Prabhu Shyamananda no habla acerca de cómo sí hay cierta evidencia, pero quizás no pruebas concretas. Pero bueno, simplemente lo menciona. Y Shangi dice, sí. Yo realmente no se podría saber, ¿no?, si estas personas no eran actores o hacían algo falso. Sakyarati dice, ¿no?, que había un brahmachari de Suecia que tenía memoria de su vida previa. Y creo que cuando él tenía 50 o 60, él tomó una bici y manejó
se movió desde el punto en el que él recordaba que había abandonado el cuerpo y se encontró con su familia previa. Y yo realmente le creo, no creo que esté mintiendo. Krishangi dice, yo recuerdo haber leído acerca de un devoto que había muerto en un accidente de cuerpo. Bueno, gracias por mencionarlo y compartirlo, dice Krishangi. Can I say a follow-up? Sure, please go ahead. So, Guru Nishta aquí comparte, dice que un conocido recordaba su vida previa, dice que no tenía nada que ver con la espiritualidad y que él, cuando él pudo hablar, ¿no? Él empezó a decir, yo era su madre en vida previa y él and so he kept saying these Y- same things y over él and sigue over. diciendo estas mismas cosas una y otra vez a lo largo de varios años. Y luego mi hermana realmente empezó a tomarlo con seriedad. Y cuando tenía una edad de 9 más o menos, empezó entró a internet y empezó a buscar de dónde realmente provenía. But then they came to Bangla, and the kid was like, "Yeah, that's it." And so, Okay. and then Y llegaron a conectarse con Bangla y dice que recuerda the village that he was from. We were like fishermen, according to him, or something like that. I was the wife who was like making mats or something like that, which is not very prestigious for my of course I wanted to be a Brahmin in a big temple or something. Anyway, so then he remembered the first. Dice que recordaba las primeras 2 o primeras letras del pueblo donde vivía su vida anterior, ¿no? Entonces yo lo chequeé, lo revisé y está este pueblo en el oeste de Bengal, en la parte de India, que empezaban con estas 3 mismas letras. Entonces es una cosa de cómo evidencia, ¿no? de esto que estamos hablando. Y en Steven, creo que un profesor del oeste de Virginia, él ha encontrado muchísimos casos como estos, ¿no? En los 50, en los 60, especialmente de niñas que en India que recuerdan su vida pasada, y él iba y recorría el camino y encontraba tanta evidencia y es completamente real de que toda Respectable university in the US. So it's not any quack thing. So even de if que es real, ¿no? Ya que toda esta investigación está hecha por alguien muy serio, una universidad muy respetada. Then why is it that science is not studying it seriously? Entonces yo pensaba, ¿no? Si te contás toda esta evidencia, ¿por qué a nivel científico realmente no se aborda de una manera más seria? Y Krishangi dice, sí, ese es un planteo muy interesante, ¿no? Pero también a nivel mundial, ¿no? Hay tantas cosas que no se abordan y son negligenciadas porque realmente se necesita como encerrar más bien en un tipo de cuadrado, en una visión más cuadrada para poder desarrollar otros aspectos materiales. Y Shangi dice, ok, muchas gracias por compartirlo. Realmente ahora ya estoy más abierta a creerlo. ¿Alguien más que tenga para compartir algunos conocimientos o pruebas de reencarnación? Si no, bueno, muchísimas gracias. Ha sido hermoso poder compartir con ustedes. Espero verlos la semana que viene. Srimati Krishangi Devi Dasi ki. Jai.